proyectos de residenciales, inmobiliarios. Sí, perfecto. Ahí, mira, justo acotando en ese tema, revísese, hay tesis de eso, jóvenes. Hay tesis de eso, bastante tesis ahí de esa parte, ¿no? Inmobiliaria. Sí, una manera que se pueden ayudar con tesis, ¿no? Es una Sí, sugerencia. sí sería también importante porque en realidad como la empresa quiere expandirse también y está viendo dentro de ellos unos ciertos proyectos también de construcción para su evaluación, pues, ¿no? Claro. Y sería muy valioso el conocimiento que se va a obtener de las clases para también tomar también ciertas decisiones, ¿no? Durante esa evaluación. No, sí está bien, Emerson, así es. Ya, lo que me preocupa es el grupo 2 y grupo 6 está, y 7 como que ya 6 supongamos que Grace. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos, grupo 6. Ah, ya, entonces Priscila y Rojas, ¿están con Ledesma? Ah, ¿Estás con Ledesma Paredes o Rojas? Ya, no, profesor, Ledesma, te consulto. ¿Está en tu grupo la señorita Paredes y el joven Rojas? no, profesor, nosotros estamos en... Ya, ok. Ah, Entonces, sí, dígame. ya, discúlpame que te interrumpa, Ledesma. Entonces, en grupo 7 está Paredes, está Rojas, Flores, ¿no? En grupo 6 está el joven Ledesma, ¿no? Así es, Ya, mi muy bien. compañero Entonces es solamente Álvarez. faltaría identificar el grupo 2 nada más. Ya, coméntame, Ledesma, coméntame. ¿Cuál es tu No, sí, inquietud? hemos estado escuchando lo que está indicando de cómo va a ser este proyecto y hasta el momento sí tenemos las cosas claras. Ok, ok. Está bien, Ledesma. Y le comunicas a tu grupo, por favor. Ya está bien, profesor. ¿Y grupo 2, jóvenes, grupo 2? Ya, bueno. El grupo 1, ya Germán nos dijo. Grupo 2 también, grupo 5, y de igual manera, grupo 6 también, grupo 7 también, ¿no? Falta el grupo 2 y 4, ¿no? Ya. Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí? Mariano se adena del grupo 4. Él hizo las consultas por el grupo 4. Ah, ya, Mariano, ok, gracias. Mariano. ¿Mariano qué? Mariano Ciadén, profesor. Ah, Ciadén ya. Pareja. Ah, ok, ok. ¿Y es Sandra Agustín o no tengo la lista a la mano? Sí, Sandra Agustín. Ya. Entonces solamente queda pendiente el grupo 2, ¿no? No sé quiénes son del grupo 2. De ahí lo reviso. ¿No? Ahora, respecto jóvenes, me estoy acomodando. Deme chance, por favor. Yo voy a colgar el material. Pienso colgar anticipadamente. Recién en estos días me han dado el acceso para subir, ¿no? El material, ¿ya? Las disculpas del caso, joven. Pero como la semana pasada hemos hecho una introducción de lo que es de matemática, o sea, de ingeniería económica, contamos a tiempo. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Entonces se quedó, jóvenes, hoy día podemos quedarnos media hora más y una hora. Y mañana la clase serían de 4, ¿no? De 4 a 8. ¿Está bien, delegado? Fernando. Ya, ya, ok, gracias. Entonces, sigamos, jóvenes. Un momento, por favor, ¿dónde está? Ya, ¿se logra visualizar, jóvenes, por favor? Sí, ¿no? Solamente un sí de parte de ustedes. Ya, ok, gracias. Solamente uno nada más, por favor. Si es dos, ya mejor, pero solamente uno para saber que está bien, ¿no? Que todos pueden ver. Ya, jóvenes.
vamos a empezar con esto. Por ejemplo, objetivos del curso, ¿no? Del curso de lo que es de gerencia de proyectos 1, ¿no? Dice, tener una visión global del ciclo de proyecto, ¿no? Es el ciclo de proyecto. Ingeniero, se ve, pero lo que usted está comentando, tal vez la diapositiva no ha corrido. Ahí, ¿nada? No se mueve. ¿No Se se ha mueve? quedado en la carátula. Ah, ok, pues. Ahora sí. Y ahora sí, a ver, vamos a ver. Es que no está en modo presentación, ingeniero. Ahí, ¿tampoco? Tiene En que modo volver a presentación no compartir está, su ¿no? pantalla. Ya veo. Sí, ingeniero, está bien. O sea, se ve, pero no en modo presentación. Voy a ver ya un rato. Voy a volver a presentar. Voy a salir. Ahí, jóvenes. En Fernando, presentación. ¿sí? ¿Qué habrá pasado? A ver, de otra manera. Comparte la pantalla completa. Ahí, Sí, ingeniero. ahí sí, ¿no? Sí. Ya, gracias. Gracias al joven que, por su apoyo. Ya. Entonces, vamos a tener el objetivo del curso, ¿no, jóvenes? Entonces, nos indica, vamos a tener una visión global, ¿no? Del ciclo de proyecto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una preinversión. Vamos a ver con la capacidad para elaborar los estudios, ¿no? O sea, acá vamos a recolectar toda nuestra información, ¿no? Vamos a recolectar toda nuestra información. Luego de ello vamos a hacer la inversión, ¿no? Y luego la post-inversión, ¿no? Y cómo estamos, ¿no? O cómo va a estar nuestro proyecto, ¿no? Y acá se ha corrido. Entonces, todas estas construcciones jóvenes o este ciclo es bajo cierto criterio, ¿no? Bajo el criterio de decisión, o sea, de viabilidad del negocio, ¿no? Si nuestro negocio no es viable, jóvenes, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ponte que todo este ciclo no se cumple. Entonces, nuestro proyecto primero tiene que ser viable, ¿no? Esa es la base inicial, ¿no? O sea, arrancamos con nuestro proyecto, una vez que ya determinamos y vemos que la empresa genera valor, recuperamos, por ejemplo, proyectamos a 10 años y recuperamos en nuestro capital en 3 años, excelente, muy bueno, hasta 5 años bueno, y vemos la perspectiva, ¿no? Del sector donde que estamos nosotros, igual nos mantiene, ¿no? O sea, que podemos estar en ese sector, ¿no? Por un largo tiempo. Lo que no se puede hacer eso es en el sector tecnológico, ¿no? Donde que hay cambios, ¿no? Constantes cambios. Entonces, lo que se tiene que hacer, un ratito sobre... Ya, entonces, o sea, esta posinversión jóvenes es, o sea, vamos a hacer la preinversión, la inversión, todo, pero teniendo en cuenta la viabilidad del negocio, ¿no? Como les había comentado. Entonces, el sector tecnológico, o sea, es cambiante, ¿no? Constantemente sale, por ejemplo, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere invertir, ¿no? Por ejemplo, quiere hacer un proyecto parecido a Facebook, ¿no? O WhatsApp, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no?
Pero puede proyectar de acá a 5 años, por ejemplo, en su momento Hi-Fi, ¿no? Que estaba, ¿no? De Messenger, ¿no? Luego vino WhatsApp, ¿no? Y luego ya de ahí vino Zoom, ¿no? Entonces, cuando salió Zoom en la pandemia, se disparó el precio de Zoom y luego se ha estabilizado, ¿no? Ahora dura 2, 3 años, pues no es a largo plazo, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer sector tecnológico, cuidado con la proyección. Máxima proyección a 5 años, a 6 años, por ejemplo, más no. Entonces, el proceso de preparación y evaluación de proyectos, vamos a tener dos partes, una preparación y la evaluación. Entonces, la preparación estamos comentando, ¿no? Un estudio de mercado, ¿no? Vamos a ver cómo está el mercado, por ejemplo, si yo quiero ingresar en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cómo está el mercado actualmente, ¿no? Entonces, profesor, pero ¿cuál es mi benchmarking, ¿no? O sea, mi patrón de comparación para ver cómo está, si el mercado o los consumidores están respondiendo a la compra, ¿no? Pero ahora, ojo en esa parte, en el sector inmobiliario, ¿no? Actualmente, no nos dejar mentir, se ha estancado, ¿no? Porque muchas personas quieren comprar un departamento, pero quieren comprar con el banco, ¿no? Si el banco sube la tasa, ya no puede, ¿no? O sea, ya le restringe, ¿no? El crédito. Entonces, hay que ver esa parte, ¿no? Cómo está, ¿no? El mercado, ¿no? Actualmente. Y cuáles son las tecnologías que utilizan, o sea, y esos grandes inmobiliarios, ¿no? Entonces hay que tener como referencia, ¿no? Para ver, ¿no? Si alguien lo está haciendo ya hace tiempo, ¿por qué no, no? Nosotros podemos hacer lo mismo, pero mejorando sus debilidades que ellos tienen, ¿no? Esa debilidad que ellos tienen podemos llevarlo a nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, también entonces, vamos a decir que, entonces, profesor, entonces, quiere decir que cuando yo hago mi empresa, cuando yo hago mi proyecto, en este caso, mi negocio, tengo que comparar, sí. ¿Para qué eso les va a servir, jóvenes, para ver cómo están? No es lo mismo que ustedes digan, yo rentabilizo 12%, ¿no? Y la empresa las grandes empresas rentabilizan ¿cuánto? 9%, 8% anual. 12, pero profe, estoy bien, ¿no? Puede estar bien. Y si recuerdan que dije, no, es bajo ciertos supuestos. Pero por ejemplo, la empresa que está en marcha, el proyecto que inicia, o sea, ese negocio que están comparando, inicialmente fue un proyecto, ¿no? Pero ya está en marcha ya. Ya no hay supuestos de ingresos, ¿no? En cambio de ustedes sí hay supuestos, ¿no? Entonces lo que tiene que ser acorde al mercado, ¿no? Si 8 se está rentabilizando 10% anual, yo máximo tengo que estar uno arriba o uno abajo, ¿no? O 3, o más o menos 5%. Entonces, la idea es que ustedes, que su proyecto, ¿no? Que sea real, ¿no? Por eso muchas veces cuando presentan en la TIR le sale 60%, 120%, 75%, cosa que entonces, si dices supuestamente, si le buscas un socio para invertir en tu negocio, el socio va a ver que tú tienes una tasa interna de retorno de 75% y te va a asustar, ¿no? En vez de alegrarse, porque va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, actualmente los grandes empresarios rentabilizan, ¿no? Anualmente 8, 9%. Imagínense esos millonarios, o sea, esas personas que tienen excedentes de dinero, encima con montos altos, vendrían a invertir en tu proyecto, ¿no? Pero ojo, y evalúan tu proyecto, pues, ¿no? Pero no, mira, esta parte no, lo que es supuesto no me parece, ¿no? Yo pienso que el precio que estás diciendo que vas a vender no es lo real, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte no hay una explicación, entonces, ojo. Ahora acá, ¿no? Luego de ello hay una inversión y luego ya saben cuánto vamos a invertir, ¿no? Entonces, una vez que yo invierto, digo, ya bueno, mi inversión
en mi capital de trabajo, en activo fijo y en todo, es un ejemplo, ¿no? 2 millones, ya 2 millones. De los 2 millones, que son 4 socios, dicen, ¿no? Van al banco, ¿no? El banco dice que si quiero necesito préstamo, ¿no? Como empresa, ustedes, no, o sea, si abren un proyecto nuevo, no son conocidos, ¿no? Entonces no te va a poder prestar un 60%, máximo te prestará 20% o 25%, ¿no? De lo que tú estás pidiendo. Entonces, si te financia 20%, el 80% tienen que financiar ustedes, ¿no? Con su plata de los accionistas. Entonces, ahí viene lo que es el financiamiento. Una vez que te hay inversión, vamos a financiarnos. Entonces, luego vamos a hacer de financiamiento, voy a hacer, o sea, es una parte, ¿no? Ya voy a financiar tanto. Por ejemplo, si es, como le estaba diciendo, no voy a financiarme 20% y 80% capital propio, ¿no? Luego con ellos van a hacer sus proyecciones económicas y financieras. ¿Qué pasa con el PDI? ¿Qué pasa con riesgo país? ¿Qué pasa con riesgo político? Ahí cuando hablamos de riesgo vamos a ver rentabilidad y riesgo, ¿no? Recuerden, los jóvenes, mientras más rentable es un proyecto, es más riesgoso. Y mientras menos, o sea, que si un proyecto es menos riesgoso, tiene menos rentabilidad. Eso es el tema. Porque alguien puede decir, profe, yo quiero invertir en Forex, ¿no? Quiero hacer un proyecto de inversión de Forex, de compra de acciones, de bonos. Entonces, justo se lo abren una consultora, entonces dan asesoría y dicen, ¿no? La consulta siempre para inversionistas, ¿no? Es decir, bueno, tú eres inversionista, ¿qué alternativas de inversión tienes para tu dinero, ¿no? Él te va a decir, mira, lo básico que tengo ahorita que es que un banco me está ofreciendo 7% anual. Entonces, lo mínimo quiero 7 o sea, 7 a 8, lo que yo quiero es 8, ¿no? 8%. Ah, ya, entonces, ya se dan cuenta ya que ya tienen un precio fijado, o sea, tienen una tasa fijada ya ellos, ¿no? Por lo que pueden invertir. Ahora, tú le dices, ¿sabes qué? Estimada, no te preocupes, ¿no? Yo te ofrezco 15%. Pero el inversionista tiene que entender que a más rentabilidad hay más riesgo, ¿no? Ojo, eso tiene que quedarse. Esta es la visión panorámica, jóvenes, de lo que es la etapa de preinversión del proyecto. Ingeniero, una pregunta al respecto. Entonces, en ese sentido, volviendo al caso anterior, tener una TIR de un 60% en una industria de alto riesgo es probable que sea real también, ¿no? Ese caso de negocio. Sí. O sea, Es no es real. descabellado, ¿no? No es descabellado, pero quizás, por ejemplo, en el sector construcción, ¿quiénes están o sea, con tu patrón de referencia? ¿Quiénes son las empresas grandes que hacen jóvenes? Por ejemplo, Portales, creo que están entrando Portales, ¿no? Inmobiliario Portales, ¿no? Ajá. No estoy en ese rubro, pero en construcción, bueno, COSAP y COSAPI, lo que era antes Graña y Montero, ¿no? JJC, esas empresas. Ahora, Y Graña ahora Montero cambió de nombre, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Tiene un nombre, ha cambiado. no lo recuerdo. Por tema Pero sí, ya de cambió. caja, por Por tema tema de de lo que, reducción. ajá, ha cambiado, pero sigue operando, ¿no? Otro nombre. Sí, así es. O sea, siempre un negocio, mientras más rentable, más riesgoso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que le dije, no? Un gerente de proyectos en su mente tiene que estar, ¿no? Mitigar el riesgo a toda costa. Ahí va a ser un buen gerente, ¿no? De proyecto. No solamente va a ser un riesgo financiero, ¿no?
también riesgo, ¿no? En SST, ¿no? Entonces, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, también tiene que estar contemplado en esa parte, ¿no? Como mitigar el riesgo. Eso no implica que vas a eliminar el riesgo. Como les había dicho, ¿no? Si ibas a perder como 100, ahora estás perdiendo como 60, ¿no? 40, ¿no? Que lo has hecho ahorrar la empresa. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Cuál es el joven que me ha consultado su nombre, por favor? Luis Moya. ¿Alguien más que quiere consultar o quiere ingresar? Admitir. Ahí te baja la mano. ¿A quién, Germán? Doctor, buenas tardes. Doctor, la consulta, bueno, quien habla es más realiza trabajos en el sector eléctrico. Ya. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ejecutamos unos proyectos eléctricos, siempre llevamos los proyectos nuevos por donde actualmente no cuentan con ese servicio. Entonces, ¿cómo puedo yo estimarlo? Por ejemplo, en tema de pago de servidumbre. Por ejemplo, muchas veces los proyectos que he visto cae o se paraliza por eso, ¿no? Y cómo estimarlo un costo para hacer los pagos de servidumbre. Por ejemplo, cuando yo llego ya ejecuto, a veces los propietarios así que piden unos costos exorbitantes y si no le das el pago, simplemente, o sea, no te dejan realizar el proyecto. En ese caso, si yo aceptaría pagar los costos que los propietarios piden, o sea, yo estaría prácticamente casi duplicando el precio del proyecto inicial. ¿Cómo evaluaría, cómo estimaría ese costo, por ejemplo? Como un sobrecosto, pues no le aumenta no sé a qué le llamas. Yo entiendo que le estás llamando a pagar a los de construcción civil, ¿a qué te refieres? No, servidumbre lo llamamos en este caso es pagar por el paso de las líneas, ¿no? O sea, por decirlo, yo paso por una chacra, Ya. o me toca ubicar una estructura eléctrica, una chacra, ¿no? Por decirlo, en una chacra de una persona X, y esa persona me va a decir, no, señor, si ubicas tu poste aquí, tienes que pagarme, por decirlo, no, 20,000 soles, ¿no? Pero yo no tenía estimado ese precio, yo no tenía en el proyecto ese precio. No, ese tienes que estimarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde lo estimas eso? Lo provisionas, pues, ¿no? En la parte de lo que es tus activos, lo provisionas, ¿no? Provisionar es que tú tienes que dar un monto de tal manera que ese monto es para eventos, ¿no? Como lo que está pasando, ¿no? Pero tienes que provisionar, pues. Si no provisionas, obviamente te va a afectar, ¿no? Por eso, antes de iniciar, porque, todo esto que es jóvenes procesos de preparación y evaluación de proyectos. Estamos evaluando. Ese riesgo tiene que estar, ¿no? En esta parte, ¿no? Porque cada sector, cada proyecto tiene su propio riesgo. Ojo. Yeah, claro. Eso tienes que provisionar con tu contador. ¿Sabes qué? Mira, hay esto, como tú ya estás en ese rubro, ¿sabes qué? Mira, acá me van a cobrar tanto, ¿no? Entonces, hay inclusive algunos ya para, creo que porque hay un tema de pago a los, no sé, creo que le dan de construcción civil, cosas que no estoy muy enterado, tampoco no quieren de entrar en detalles, también tienen que provisionar, ¿no? Normalmente se provisiona, pero con un tasa que maneja el Estado, ¿no? Por decirlo, este terreno cuesta 20 soles por el metro cuadrado, pero ejecutas el proyecto, la realidad es otro, ¿no? Multiplican por 10, por 20, y o sea, ya el precio que estimaste ya no alcanza, ¿no? Ya, claro, ¿se acuerdan que yo le dije para ese caso que era, hay que manejar escenarios, ¿no? Un escenario pesimista es cuando esa parte de mi variable costo que voy a gastar va a impactar en mi proyecto. Entonces yo voy a hacer un escenario pesimista de tal manera que me cobre, no sé, algo descabellado, no sé, como dices, 20 soles y ya te digo, te cobran, no sé, $100, ¿no? Entonces, si te cobran $100, ¿cuánto va a ser o sea, si tu proyecto es viable o no? O sea, ¿cuánto, o si soporta, ¿no? Ese precio,
tus flujos, ¿no? Es decir, de tu flujo va a salir tu BAN, ¿no? O sea, el BAN significa que después de cancelar todo, o sea, toda esa inversión inicial, todos los flujos, lo que está quedando en positivo, ¿no? Quizás el BAN es negativo, ¿no? Si es negativo, no es viable el proyecto. Pero en ese escenario pesimista, en el escenario conservador es que tú digas que ese precio que se mantiene, ¿no? O que baja un poco, ¿no? Y el escenario optimista sería que no baje, ¿no? Si en esos tres escenarios tu proyecto genera valor, adelante. No sé si me dejo entender. Sí, sí, doctor, sí. Ahora, tema del recurso, ¿no? Identificación de oportunidades de inversión, lo que es estudio de mercado de proyecto, primer avance de esa actividad. Bueno, vamos a ir a la par de tecnología de producción, procesos productivos, gestión de negocios. Segundo, avance, ¿no? Yo pedir, pero vamos a trabajar esa parte, vamos a ir avanzando, vamos a dar las indicaciones, ¿no? Inversión y financiamiento, ¿no? De proyecciones económicas y financieras, ¿no? Estimación de la rentabilidad, ¿no? Con lo que vamos a trabajar. Identificación de oportunidades de inversión, ¿no? Casi muchos de ustedes ya identificaron, ¿no? Como han trabajado anteriormente, dicen, profesor, yo ya tengo identificado y solo falta ajustar algunas cosas. Me parece bien. Será cuestión de revisarlo, que consulten, ¿no? Inversionistas, ¿no? Disponen del capital para invertir en el negocio, como les decía, ¿no? Entonces, hay inversionistas, ¿no? Que tienen sus ahorros, ¿no? Excelente, ¿no? O hay inversionistas, por ejemplo, hay empresarios que están en un sector, por ejemplo, hay un empresario que está en un sector textil, ve que el sector textil está decayendo y dice, no, pucha, yo quiero invertir en otra cosa, ¿no? Ya no quiero invertir ya, ¿no? en el sector textil porque estoy perdiendo, ¿no? Entonces, estoy buscando dónde invertir, ¿no? Y justo llegas ahí, ¿no? Entonces, los negocios empresariales o las personas que están haciendo su proyecto necesitan inversionistas, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? Tú como socio mayoritario de la empresa que han creado, del proyecto que han creado, van a hablar con el inversionista, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos esto, le enseñan su proyecto, ¿no? Él decide, ¿no? Si invertir o no invertir, ¿no? Ahora, a él tienes que decir, ¿no? ¿Y qué pasa si tú haces tu proyecto y el inversionista dice, no, me estás pagando muy poco la tasa? No va, ¿no? Pasa eso, ¿no? Hay muchas veces pasan eso, ¿no? Dice, yo estoy bien con lo que estoy haciendo, ¿no? No, creo que no. En textil estoy ganando 7%, 8% anual y tú me ofreces un 9%, no, me quedo ahí. Entonces, esa es la parte de identificación de oportunidades de inversión. Pero, si tu negocio él lo evalúa, ¿no? Con su asesor financiero, el asesor financiero va a estar ahí al costado, ¿no? Dice, lo revisan, lo chequea, su proyecto, su flujo de caja, bien, supuesto de sus ingresos, muy bien, él dijo que este mercado está en crecimiento, fuente según tal está creciendo, excelente, sí, entonces le da la veña, ¿no? Al inversionista, el inversionista dice, adelante, ¿no? Al inversionista. Ya, identificación de oportunidades de inversión, ¿no? Hemos hablado del entorno empresarial y viabilidad de los negocios, cómo está, ¿no? Análisis macroeconómico y sectorial, ¿no? Tenemos que aquí, vamos a revisar una parte de lo que está en BCR, ¿no? Banco Central Reserva del Perú, donde nos dice, ¿no? O sea, las proyecciones, ¿no? Macroeconómicas y sectorial, ¿no? O sea, a nivel Latinoamérica, ¿cómo estamos, no? Y a nivel sectorial igual. Estrategia de desarrollo del negocio, inversión como instrumento de desarrollo, ciclo del proyecto, ¿no? Niveles de estudio de preinversión, enfoques de evaluación de proyectos. Ya. Entorno empresarial y viabilidad de los negocios, ¿no? Ya. Por ejemplo, el entorno empresarial, tenemos un entorno económico, político, social, jurídico y ambiental, ¿no? Entonces, el negocio empresarial va a estar ligado a eso, ¿no? Al entorno económico, entorno político y al entorno social y jurídico. Ojo. Ya, entonces, vamos a ver aquí. Una vez, por ejemplo, siempre tienen que estar, ¿no? Los negocios empresariales relacionados con el sistema financiero, ¿no? Porque recuerden que tiene que financiarse. Y el mercado de capital es igual.
Ya cuando la persona ya se endeudó con el banco, ahora ya quiere ya endeudarse de la persona común, ¿no? Que quiere que está en la calle, ¿no? Para ello vende acciones, ¿no? Sale a emitir, ¿no? A la bolsa de valores. Y estamos hablando de mercado de capitales. Por lo tanto, lo político no tiene que ver bastante, o sea, tienes que ver en lo que es, por ejemplo, para que sea viable, la parte política es muy importante, la parte social, joven, la parte jurídica y ambiental. Pues es un proyecto, pero no hay un buen estudio de impacto ambiental, en criollo, ¿no? Frito, ¿no? O sea, no es viable. O sí es viable, pero pues, el proyecto todo, o sea, no ha contemplado esa parte. Y como han visto ustedes mucho de las noticias que salen, ¿no? No va porque faltó estudio de impacto ambiental, ¿no? En algunos tienen estudios de impacto ambiental, pero en papeles, ¿no? Y otro problema. Ya, negocio empresarial, jóvenes. Entonces, como habíamos comentado, nuestro cliente, o sea, el mercado de consumidores es nuestro objetivo, ¿no? Tenemos que ofrecerle productos. Para eso tenemos nuestra empresa, nuestro proceso productivo. Si nosotros en nuestro proceso productivo utilizamos tecnología o sea, de última generación, lo que vamos a hacer con esto es, jóvenes, vamos a optimizarnos nuestra eficiencia operativa. O en la eficiencia operativa la tecnología nos da eso, ¿no? Entonces, pero de toda la empresa bajo una cierta gestión, ¿no? Insumos, ¿no? Mercado de proveedores, ¿no? Si yo quiero hacer una empresa, quiero hacer un proyecto, un negocio, tengo que ver, ¿no? ¿Quiénes son mis proveedores, no? Si son nacionales, internacionales. O sea, si es nacional, entonces tengo que, ¿quiénes son? Identificarlos. Si es empresa extranjera, entonces tengo que ver también igual, ¿no? Pero tengo que ver para el costo, ¿no? Ustedes, y tiene que ser costo, abaratar costo, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Ya. Viabilidad de un negocio empresarial. A ver, ¿qué es? Por ejemplo, viabilidad de un negocio empresarial, posicionamiento en el mercado, ¿no? Si nosotros salimos con un producto nuevo al mercado, no podemos posicionarnos. Un producto nuevo con un valor agregado, ¿no? No es lo mismo que ofrezco un vaso simple así, ahora que están saliendo esos vasos para tomar cerveza que son personalizados, ¿no? Y él le da un plus, ¿no? Un valor agregado. Entonces, con eso se puede posicionar el mercado, ¿no? Es un ejemplo. Y también la capacidad tecnológica, ¿no? Obviamente nosotros en esa parte nos faltan, los jóvenes, nos falta en la parte de tecnología, ¿no? Por ejemplo, hablando de la industria textil, vemos que en Gamarra producir una prenda, producirlo, no diciendo material, producirlo, sin, o sea, sacando el material, te cuesta como 3 soles, o 3 soles. Ya con todo que te salga 7, 8 soles. En China, ese mismo producto con el mismo cantidad de insumos te sale menos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tecnología. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con los gerentes de Ideas Textiles, una empresa grande, ¿no? Una empresa inmensa, tiene terrenos en diferentes lugares que producen algodón, luego tienen su fábrica de hilandería, luego textiles, luego tintorería y luego confecciones, ¿no? O sea que ya tiene todo ya la cadena. Y en lo que es, me quedé sorprendido es en tema de lo que es tintorería, ¿no? En el que tiñe las telas, ¿no? Pues él decía, yo
¿cuántas toneladas tienes para teñir? Se pregunta, ¿no? Ellos tienen dicen, no, ya 120 toneladas en tantos días, ¿no? Y otras empresas que existen en Perú, por ejemplo, muchas veces están por Huachipa, acá en Lima, y esa cantidad no te dice, o tantos días, no te dice semanas, porque no tienen maquinaria de última tecnología. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Capacidad tecnológica para producir en forma competitiva. Si no, no eres competitivo ya, o que no eres productivo, te saca del mercado. Y obviamente personales adecuados para la gestión, que ingresan por meritocracia, ¿no? Y a veces ustedes mismos evalúan esa parte, ¿no? Va a estar tal persona en este área, va a estar así, esa, ¿no? Entonces, para que ellos puedan estar bien, ¿no? Y también tenemos, entonces, todo esto, jóvenes, está relacionado con, o sea, todo esto es para ser rentables, ¿no? Ser competitivos, ¿no? Y obviamente siempre la rentabilidad va a estar acompañado, ¿no? De su amigo riesgo. Siempre. Mientras más riesgo, más, o sea, más rentabilidad, más riesgo. Yo veo que es un negocio riesgoso, obviamente que ese negocio es rentable. Por eso la mayoría dice, no, yo me aviento, ¿no? ¿Cómo dice? El que no, hay un dicho, ¿no? El que no arriesga no gana, ¿no? Pero ese es el escenario optimista, ¿no? Entonces yo me pondría en el escenario conservador, ¿no? Ya, bueno, voy a invertir. Renzo, digo, Fernando, ¿estás ahí, Fernando? Buenas tardes, ingeniero. Que Fernando, vayan a tomar su agüita, ya unos 5 minutitos, por favor. Ya, está bien, jóvenes, 5 minutitos para que tomen su agüita. Sí, está bien, profesor. Ingeniero. Ya.
Continuamos, jóvenes. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Sí, buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes, doctor. Buenas. Entonces, ¿se visualiza, jóvenes, por favor? Sí, se visualiza. Ya, gracias. En el entorno macroeconómico y sectorial, dicen. Ya. Entonces, para esto, jóvenes, voy a presentar, por favor, un momentito. Reporte de inflación. La última versión es 16 de junio, jóvenes, reporte de inflación. Pues esta es una manera, o sea, esta página lo pueden tener como referencia, jóvenes. ¿Se visualizan los jóvenes? Sí. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, el reporte de inflación dice panorama actual y proyecciones macroeconómicas, ¿no? 2023-2024. Julio Velar, presidente, ¿no?, del Banco Central Reserva del Perú, junio de 2023. Dice, sector exterior. ¿Cómo está el sector exterior, no? Lo que nos está pidiendo aquí, ¿no? Que hablemos del entorno macroeconómico, el sector económico local, proyectos de inversión, ¿no? Entonces, antes le damos una chequeada, ¿no?, en esta parte, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces vemos sector, lo que es sector externo, actividad económica nacional, finanzas públicas, política monetaria y proyección de inflación, ¿no? Lo que nos interesa es esta parte, sector externo y actividad económica, ¿no? Un momento, por favor, a ver. Ya. Entonces, aquí voy a silenciar lo que me escriben. Ya. Sector exterior, ¿no? Vamos a ver cómo está, ¿no? Por ejemplo, dice crecimiento mundial 2020-2024, ¿no? Pues vamos a ver cómo está, ¿no? Entonces, que crecimiento mundial, ¿no? Variación porcentual anual, ¿no? Dice previa y proyección actual. No tiene mucha falla, ¿no, jóvenes? Miren. Ya. Estamos recién, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento según regiones y países, ¿no? Eurozona, Estados Unidos, Latinoamérica y China. 2024, en 2023 1.1% en Latinoamérica. O sea, vamos a crecer en esto, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en 2023, en Eurozona, 0,5 menos que nosotros. Estados Unidos, jóvenes igual, ¿no? Y solo China, ¿no? Entonces, es importante tener este conocimiento panorámico, ¿no? Y acá estamos viendo inflación, ¿no? Inflación y metas de inflación, ¿no? Entonces, 2 a 4, ¿no? Entonces, aquí último dato de inflación, dice, ¿no? Lo que nos dan eso, ¿no? De Colombia 12.4, Chile 8.7, 7.9, México
y Brasil. Entonces, aquí tienen tasas de interés política monetaria, van a tener, por ejemplo, aquí se espera más precios bajos de petróleo, también el petróleo, cómo va a ir, ¿no? Si es que el trigo, el petróleo, el maíz, el aceite de soya, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí, cuenta corriente de balance, vamos a ver la actividad de economía nacional, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Expectativas de los empresarios acerca de la economía en 12 meses. El tramo optimista y el tramo pesimista, ¿no? Igual. Ojo. Mira, 12 meses hay una proyección de crecimiento, ¿no? Pero en 3 meses que la gente no ve, ¿no? O sea, ve que hay un panorama aún no tan claro, ¿no? Ahí está. Aquí, ¿no? Justo esto es lo que le quería mostrar, joven. Por ejemplo, aquí, si a alguien se ocurre, ¿no? Acá estamos en el sector construcción, ¿no? Mira, 3% en 2022, ¿no? Las proyecciones del primer trimestre es, o sea, menos 1.5, ¿no? En marzo dice 1.1, ¿no? En junio, como que actualmente están viendo, ¿no? Que no hay, ¿no? Para 2024 se prevé que va a mejorar, ¿no? En marzo, ¿no? Evaluando en marzo, ¿no? Marzo y junio. El primer trimestre, segundo trimestre. Entonces vemos que hay una expectativa positivo, ¿no? En que va a crecer, ¿no? O la variación del PBI, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, la manufactura, ¿no? Y si vemos en estos jóvenes, mira, el sector pesca, ¿no? Tiene 5, dice en marzo, decreció 15. Entonces eso tiene que ver todo con el ambiente político que se vive, ¿no? Sector servicios, ¿no? 2022, el primer trimestre de 2023, menos 0.7, 2.1, 1.9, ¿no? Sector comercio, ¿no? Igual. Entonces, ojo, ¿no? Eso tiene que contemplar, ¿no? Para cuando hagan su trabajo, ¿no? El sector macroeconómico, ¿no? Inversión privada, dice. Minería, no minería, ¿no? Entonces, vemos en 2023 cómo estamos, ¿no? Total, dice minería, no minería. O sea, esto lo pueden consultar jóvenes, ¿no? Consumo privado, consumo público, ¿no? De lo que se pide por tipo de gasto. Y de finanzas públicas, ¿no? Ya que esa parte lo pueden leer, ¿no? Pero lo importante es que lo ven en la actividad de economía nacional y el sector externo, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, el entorno macroeconómico, hay que ver a nivel mundial cómo está, a nivel Latinoamérica, hemos visto, a nivel nacional igual, ¿no? Y sector de economía local, ¿no? Actividad económica, cadena productiva, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? Hemos visto que en el sector textil las proyecciones que nos han proporcionado es negativo, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Si a alguien se le ocurre, no sé, alguien tiene un proyecto de exportarnos harina de pescado o otro tipo de derivados de pescado, tienen que pensarlo, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, proyectos de inversiones, negocios empresarial, matriz, insumo, productos, ¿no? Ojo. Entonces, información macroeconómica, ¿no? Tasa de crecimiento del PIB, lo hemos visto. Evolución del PIB por sectores, hemos visto. También esta parte de ingresos per cápita, inflación, tipo de cambio, ¿no? Balance comercial, déficit fiscal y otros indicadores económicos y sociales. Entonces, ojo, tasa de crecimiento del PIB, evolución del PIB por sectores. Estamos hablando de economía nacional, ¿no? Internacional, hemos visto ya cómo estamos, ¿no? Con Europa, Norteamérica y Latinoamérica, ¿no? Y obviamente China, ¿no? Así. Estrategia de desarrollo de negocio, ¿no? ¿Qué pasa acá? La parte en negrito. Entonces vamos a tener, por ejemplo, participación de la empresa y perspectivas de mercado, ¿no?
Ah, se ha desconectado. Se estaba explicando. ¿Escucharon esta parte, jóvenes? No, profesor. Ya, esa estrategia de desarrollo de negocio. Esto, jóvenes, esta parte se escuchó. Entonces, Tiene que proyectar otra vez, ingeniero. ok. Desde estrategias no se le escuchó, Ya. doctor. Estrategias, vamos a ver, estrategias. Gracias por hacerme recordar, por favor. Viabilidad. ¿Desde aquí? ¿Dónde? Nos quedamos en la tabla donde se veían la proyección del mercado, me parece, de la empresa, la participación de la empresa y... ¿Reporte de inflación vieron lo que pasé? Sí, Sí, eso en sí la lo... 15, en la 15 fue, doctor. Gracias. Aquí, ¿no? Sí, ahí se cortó. Ya, gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Perspectiva del mercado va a un crecimiento, por ejemplo, buscar otros mercados, ahí, en esa parte horizontal va a ser limitado aquí, y excelencia, ¿no? Porque si buscamos un mercado y diversificar nuestro producto, vamos a ser excelentes, ¿no? Con nuestro producto, ¿no? En nuestro sector, ¿no? De igual manera, entonces. Hay por ejemplo, limitado, o sea, concentración es alta, ¿no? Pero si es limitada no nos sirve. Entonces, si es alta la expansión, y eso va a ser excelente para nosotros. Ahora, en esta parte lo que está explicando es, por ejemplo, explicar desde acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, o sea, si nuestro proyecto no es viable, entonces declinamos, ¿no? O sea, nos retiramos del negocio. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si empezamos, tenemos que concentrarnos o hacer un buen estudio para que nos permita ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro proyecto ya está en marcha, está en crecimiento, es momento de innovar, ¿no? Hay que innovar, ¿no? O sea, la innovación va a permitir que nosotros seamos competitivos, ¿no? Y ahora, esa innovación implica que la especialización, ¿no? En cada área, ¿no? Tienen que especializarse. Entonces, cuando ya está maduro, ya vamos a tener nuestro liderazgo en costos, ¿no? Lo que vamos a hacer es eficiencia operativa, costos, lo tenemos controlado. Entonces, ya con eso, esa parte, jóvenes, viene, ¿no? Con un ciclo de lo que les comentaba, ¿no? De propio del negocio, ¿no? Hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay una madurez, ¿no? Y luego viene el declive, ¿no? Y justo en ese declive es que tenemos que retirarnos. O sea, si tu proyecto está para proyectar por 15 años, ¿no? Entonces, tú ves que ya haces un tope, ¿no? De 10, 11, ya llegas al tope, y tu negocio, tu proyecto ya llevó marcha, ya ha sido rentable todo, ¿no? Y ves que a partir del 10º año empieza a caer, ¿no? Y hay una declinación. En esa parte que tienen que hacer, jóvenes, retirar. Dos opciones. Relanzamiento de tu negocio o su venta, no te queda de otra. Relanzas tu negocio, haces nuevas innovaciones, o relanzas o lo vendes. Entonces estamos viendo desde que nace, va a haber como hay una concentración, va a crecer, crece, va a un crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento va a ser con la especialización en nuestro producto, en nuestro área, ¿no? Y luego ya hay un techo, ¿no? Y en ese techo es que nosotros lideramos nuestros costos, ¿no? Somos productivos, y eso va a lograr tener eficiencia operativa en costos. O sea, ya llegamos al periodo de madurez, ¿no? del negocio. O sea, hay dos cosas, ¿no? Relanzamiento del negocio o su venta, ¿no? Con eso nos retiramos. O sea, lo vendemos, nos retiramos. Entender eso, ¿no? No es que muchas empresas, muchos proyectos hacen su proyección y luego ven que no es rentable
pérdida, después ha tenido un cúspide, ¿no? O sea, ha tenido un periodo de madurez. Ha ido decayendo, y sí, insisten, ¿no? No hay un relanzamiento del negocio, no hay una innovación, ¿no? Entonces, lamentablemente tiene que, o sea, se va a ir a quiebra, ¿no? A no ser que tienes, o sea, relanzas o lo vendes, ¿no? Esas son tus dos opciones. Inversión como instrumento de desarrollo, ¿no? Entonces, justo, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Ya, Sí, ya, entonces, en inversión habíamos comentado que vas a tener dos variables principales, ¿no? Como adquisición de activos, o costo inicial, o CAPEX, activos fijos o CAPEX, ¿no? Acá es activos, si nosotros hablamos de activos totales, activos no corrientes y activos corrientes, ¿no? O sea, corrientes, no corrientes. Entonces, si hablamos de activos fijos o no corrientes, hablamos de CAPEX. Inicialmente vamos a tener eso, tenemos que adquirir, ¿no? Si nuestro proyecto es para generar un producto, ¿no? Y obviamente, o si es para producir bienes, ¿no? O servicios en general. Entonces, voy a necesitar, o sea, para producir bienes y servicios voy a necesitar adquirir, ¿no? Activos. Entonces, acá es en activo general, ¿no? Puede ser activo corriente, no corriente. Estamos hablando de no corriente, CAPEX, pero voy a necesitar activos. Todo ello, ¿para qué, jóvenes? Para obtener beneficios netos, ¿no? Entonces, estos beneficios netos es esto, ¿no? Inicialmente la inversión es negativo, ¿no? Porque hay salida de dinero del proyecto o del negocio. Una vez estamos hablando de eso cuando el proyecto estamos evaluando, ¿no? El año 1, año 2, año 3 hasta el año N, ¿no? Entonces tengo que ver cuánto es mi inversión inicial, en qué tiempo voy a recuperar, ¿no? Mi inversión inicial, el primer año, el segundo, el tercer año. Y eso voy a tener con beneficios netos. ¿Entiendes? Beneficios netos, jóvenes, beneficios menos costo de operación, lo que les hablaba de flujo neto. Impacto de la inversión en la economía, ¿no? Obviamente genera empleo, ¿no? Desarrollo de tecnología, contribuye con los impuestos, facilita con la competencia. Contribuye con los impuestos, ¿no? Así es, ¿no? Aunque contribuimos, pero la gente más pobre sigue siendo pobre, ¿no? Obviamente les había comentado que eso por falta de gerencia puros. No hay buenos gerentes públicos, jóvenes. No hay buenos gerentes públicos. El dinero está ahí, hemos visto. No había demostrado por países, creo, el crecimiento del PBI, ¿no? Perú está solamente debajo de Chile, ¿no? Detrás de Perú hay varios, ¿no? ¿Qué hay dinero, no? ¿Y qué pasa? ¿Será que no hay inversión extranjera? No. Hay una mala gestión, o sea, no hay buenos gerentes públicos. Ponen un gerente, ¿no? Tú eres mi amigo, ¿no? Tengo un puesto para ti. No todos, no todos. Obviamente, viendo la desigualdad, ¿no? Vemos que pasa eso. Podemos inferir. Ciclo de un proyecto, joven. Discusión, ¿no? Un proyecto finaliza cuando se realiza la inversión en el negocio y este comienza a funcionar. Pues, ¿se acuerdan de post-inversión? Es otro. Ya, o sea, tenemos una idea de un negocio y justo lo que le decía, ¿no? Tienes una idea, hacemos los estudios necesarios y hacemos la inversión y la operación, ¿no? De la empresa. Por ejemplo, siempre nace, ¿no? Con un proyecto con una idea, ¿no? Lo que estás viendo, has leído, escuchaste en noticias, o has leído una revista especializada, ¿no? O ves que a tu amigo le va bien un proyecto, o has trabajado anteriormente en un trabajo y ves que es rentable, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea, ¿no? Una inquietud de la persona de que concibe, ¿no? El negocio. Entonces, de ahí vemos que si resulta ser rentable, según todos los estudios que yo he realizado, voy a hacer la ejecución de la inversión. Y también vamos a ver su puesta en marcha y operación. Entonces, ¿no? Tengo las ideas, o sea, tengo que hacer todos los estudios. Luego, o sea, mi inversión, si es
O sea, si resulta ser rentable con todos los estudios, entonces lo que tengo que hacer es, o sea, la ejecución de la inversión, ¿no? Y obviamente si hay la inversión, pues mi empresa va a estar en marcha con mi negocio. Etapa del ciclo del proyecto, jóvenes. Hay una preinversión, inversión y postinversión. Otra vez aquí se metió esta parte. ¿Se visualizan los jóvenes? Sí, profesor. Ya, ok. Cuando ahí se cambia también, ¿no? He cambiado de diapositiva, ¿se ven, jóvenes? Ya, ok. Ya, ok. Entonces, una preinversión, los estudios que tenemos que hacer de mercado, estudio técnico, hacer legal, todo. Inversión, estudio definitivo, exclusión de obra, ¿no? Entonces, postinversión, operación, evaluación ex post, ¿no? Luego vamos evaluando, ¿no? ¿Cómo vamos? Y entonces vamos a ver niveles de estudio de preinversión, ¿no? Entonces, estudio de preinversión va a ser un presupuesto, diseño de negocio empresarial, proyecto de inversión, ¿no? Entonces, hay que diseñar también, ¿no? Entonces, también es muy importante, como les había comentado desde que hemos iniciado, determinar, ¿no? Cuáles son las variables críticas que pueden afectar, ¿no? O sea, mi proyecto o mi negocio, ¿no? Eso tengo que definirlo, sí, ¿no? O sea, si yo identifico esas variables, yo tengo que saber cómo controlarlo, ¿no? O sea, cómo dominar ese factor, ¿no? Que influye en mi negocio. Entonces, eso lo voy a realizar, o eso voy a lograr, los jóvenes, con estudios. Por ejemplo, estudio de mercado, tengo que ver el riesgo, qué tipo de riesgo es, qué tecnologías tengo, si mi planta o mi localización de planta que estoy pensando está cercano a los clientes o está cercano al material que me proporcionan. ¿Cuál prevalece? Todos tienen que estar ahí registrado cuantitativamente, joven. El estudio de preinversión, otro punto es el estudio de preinversión permite el diseño del negocio, ¿no? A llevarse a cabo con la inversión, ¿no? Plan de negocio. Hay un plan de negocios, creo que hay mucha información, ¿no? de esa parte. Hay láminas en internet, ¿no? Ideas de negocio, plan de negocio. Entonces, en esa parte ustedes tienen que enfocarse, ¿no? Profe, pero de negocio, como que yo ya tengo mi negocio fijado que voy a hacer, ¿no? Muy bien, está bien. A veces cuando tú has estado en un rubro donde que ya conoces el sector, te facilita, ¿no? En tomar decisiones. Niveles de estudio, ¿no? Estudio de preinversión, vamos a ver perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estudio definitivo, de detalle para ejecutar obras, ¿no? Construcción de infraestructura de proyecto. ¿Cómo? Hay que hacer una estructura. Pero hay que ver cuál es tu perfil, ¿no? A qué segmento, a dónde queremos llegar, ¿no? A qué niveles qué niveles de ingreso pueden tener nuestros clientes. Pueden ser nivel de ingresos económicos que te has seleccionado con A, B, C, ¿no? O D, ¿no? Tiene que estar bien definido. O sea, tiene que estar bien marcado esa parte, ¿no? ¿A dónde vamos? Sacas un producto, no es lo mismo que un producto para el sector A que para el sector B, ¿no? O C. Si clasificamos a la persona según su nivel de ingreso. Entonces, aquí, por ejemplo, un costo bajo, un costo alto, ¿no? En la parte de este eje. Entonces, contar los resultados en este eje. Vamos viendo perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Entonces, alta confiabilidad y alto costo. Costo de hacer el estudio.
Muchas veces hay algunos, por ejemplo, el costo de hacer estudios. Por ejemplo, hay empresas o empresarios chinos que quieren invertir acá en Perú, quieren invertir en minería, ¿no? Por eso muchas veces tuve la oportunidad de participar en un proyecto. El proyecto ponía nombres, ¿no?, de mujeres, ¿no? Proyecto Dora, Proyecto María, o sea, zonas identificadas que tiene material así mineral, o sea, mineral, ¿no? Entonces, pero el problema era que el chino le preguntaba, decía, ¿para cuántos años me va a durar? ¿Para cuántos años tiene tu reserva de material? No sabía cómo responder. Entonces, sí, mira, según estudios hemos realizado en 100 metros cuadrados, ¿no? Hemos extraído y nos indica esto, ¿no? Y la ventaja de la empresa china, jóvenes, no es necesario que esté acá, ellos lo calculan están allá en China, ¿no? Solo la ubicación, la coordenada, sí lo calculan. Es la tecnología que manejan, pues, los chinos. Entonces vamos a ver el perfil, problemas, ¿no? Oportunidades, prefactibilidad, alternativas y factibilidad de alternativas viables, ¿no? Esos son lo básico que tenemos que saber los jóvenes. Enfoque de evaluación del proyecto. Entonces, rentabilidad privada del proyecto, ¿no? Determina con costo y beneficios a precio de mercado, ¿no? No podemos sacar un producto, un servicio en sí de mercado, a no ser que nuestro producto tenga un valor diferenciado, ¿no? Y también incluye el plan de mitigación del impacto ambiental, muy importante, ¿no? O sea, estás produciendo excelente, estás dando un servicio excelente, pero ¿bajo qué condiciones, no? Y estás contaminando el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Considerar la responsabilidad social del proyecto. ¿Qué tanto va a aportar, ¿no?, para la sociedad tu proyecto? ¿Va a generar empleo, no genera empleo, no? Rentabilidad social del proyecto, ¿no? Se corrigen precios de mercado para incorporar los costos y beneficios sociales del proyecto. Entonces, hay que ver, ¿no?, lo que decía su compañero. Profesor, ¿cómo hago, no? Si a pesar de todo eso yo designo un porcentaje, pero aparte de ese porcentaje que designo, es más, ¿no? Imagínense si no designo, si no provee esa cantidad, ¿no? La pérdida va a ser más, ¿no? Con esa provisión ha disminuido, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Está mitigando el riesgo. Así es, está mitigando el riesgo. Entonces, rentabilidad del proyecto, ¿no? Criterio de financiamiento, ¿no? Rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, jóvenes, va a estar afectada, ¿no?, por la responsabilidad social, conservación del medio ambiente y criterios financieros, ¿no? Por ejemplo, conservación del medio ambiente, si sacas un producto que contamina, ¿no?, entonces, ojo, no va a ser rentable, pues, ¿no? En algún momento hay un problema legal y no va a permitir seguir, o sea, que tu empresa siga en marcha. Mira, había un tema de aplicativo. Vamos a dejarles identificar y describir los principales problemas del país. Solamente quiero 2 intervenciones, jóvenes, y ya con eso me basta, ¿no? Porque está presente, obviamente, no quiero afectarles, ¿no? O levanten la mano, ¿quién quiere participar, por favor? Voluntariamente. Mariela Robles, ¿se encuentra? Sí, doctor. ¿Nos podría decir, señorita, esta parte solamente? Se visualiza, ¿no? Ya. O sea, la consulta, ¿no? Identifique y describa los principales problemas del país, ¿no? ¿Cuál sería? Con respecto a estudios de mercado. Bueno, a raíz de nosotros hemos podido ver que a lo largo de nuevos negocios, estos fracasan en el proceso
debido a que no existe un estudio de prefectibilidad. Y uno de los principales problemas actualmente es la inestabilidad económica y política que tiene nuestro país, ¿no? Al no haber un asesor, a las empresas no tener una asesoría como tal para poder hacer estudios de prefactibilidad, terminan fracasando en el transcurso y aquellas empresas MIPES que se van formando no llegan, ¿no? a la vida útil que deberían llegar y terminan quebrando como empresas. Como problemas tales en el país, para mí, ¿cómo afecta a los nuevos negocios o cómo afecta a estos pymes que se están iniciando? Sería la inestabilidad económica política que está enfrentando actualmente en nuestro país. Ya, gracias, Mariela, gracias. Y otro alumno que había levantado la mano, que mueve. A Renzo Abanto. Dime, Renzo. Renzo, ¿puedes hablar, por favor? Levantaste la mano. Renzo Abanto Morales. ¿Se encuentra? ¿O fue por casualidad que levantó la mano? Yossi, dime, Yossi, Figueroa. Bueno, en mi opinión, podría ser también, ingeniero, la volatilidad económica que tenemos como país, de acuerdo a los costos que suben y bajan en nuestras materias primas, lo cual puede ser que el día de hoy especifiquemos un presupuesto para un proyecto y el día de mañana, pues, este presupuesto sea, digamos, distinto, ¿no? Ya que existe este problema en nuestro país de la volatilidad, ¿no? Claro, así es. Gracias. Pero ahí, ingeniero, disculpa, permíteme discutir el punto, es bien polémico porque nuestro país ha sido el más estable respecto a su moneda en los últimos 20 años, ¿no? Nuestros problemas en realidad son otros, ¿no? Por respecto a la permisología, la burocracia, la corrupción, creo que están en otro orden, ¿no? Yo me refería sobre todo claro, tenemos una moneda estable, pero nuestra inflación digamos, ha crecido en los últimos años, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Claro, sigue siendo la más baja de todo, de casi toda Latinoamérica, ¿no? También va de la mano con eso. Sí, para lo que dice Figueroa, es que lo explico de manera general, ¿no? Tú vas a hacer algo específico, así es, o sea, si vemos que hemos visto el reporte de inflación, el Perú les había comentado, el Perú está bien, joven, económicamente, sino hay una mala gestión, hay falta, o sea, no hay una persona adecuada que pueda gerenciar, ¿no? O que esté en la gerencia pública, ¿no? De tal manera que cuando un gerente sabe gerenciar una empresa, la empresa marcha bien, teniendo los insumos, ¿no? Que hemos visto, que estamos bien, ¿no? Inclusive mejor que Estados Unidos, mejor que Europa, ¿no? Pero debajo de China, ¿no? Estamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? Una mala distribución. Y ustedes, como dice su compañero, el país está sumergido en corrupción. Hay una tesis de un docente de la Católica que dijo, ¿no? O sea, que relacionó que la corrupción es un tema cultural, ¿no? O sea, estamos viendo en dónde hemos llegado, ¿no? O sea, que está demostrando, obviamente, con un grado de confianza 95%, con 5% de error, ¿no? No esa rajatabla que el Perú, o sea, un 95%, sí, hay un 5% que no puede ser, ¿no? Pero las decisiones se toman en masa, ¿no? O sea, referente a la masa, ¿no? Entonces vemos que nosotros, si vemos que, por ejemplo, la inflación, como dice su compañero, está atrás, ¿no? Si comparamos en Latinoamérica con los otros países, Perú está mejor, ¿no? Pero está debajo de los países, ¿no? Que había presentado, pero
El problema es que nosotros, nuestros ingresos, es debido solamente a lo que nos genera la exportación de minerales. Agradecemos bastante, o sea, al cobre. Pueden revisar estudios, lo que cobre. Si China no nos comprara, jóvenes, cobre, estaríamos fritos. Pero, profe, puede ser el profesor, pero y Chile también, ¿no? Pero Chile, o sea, Chile sí tiene casi, o sea, pongamos un porcentaje alto en Perú, ¿no? Pero en Chile ya ese porcentaje es mayor, ¿no? Hay una correlación positiva, ¿no? Si cae la exportación de cobre, cae, ¿no? El PIB de Chile, porque está relacionado directamente. En Perú hay una variación, una pequeña, pero no es tan marcado, pero sí hay, ¿no? No tengo la cifra exacta. Ingeniero, disculpe, ¿se me escucha tal vez? Sí, te escucho, te escucho. Buenas tardes, disculpe. Ahí, justo para tratar de sumar un poquito a lo que decía, el caso de Chile es un poco diferente, ya que ellos tienen una economía mucho más diversificada. Incluso Chile tiene una suerte de inversión en la que el Estado no solo actúa como ente regulador, sino que actúa como un ente activo en todas las decisiones de directorio, ¿no? Por ejemplo, ellos son inversores en lo que es el grupo de Falabella, ¿no? Entre muchas otras empresas que ya han logrado expandirlas en su país y también sacarlas a cada países vecinos, ¿no? Como vemos, como le digo acá, Saga Falabella, que ya tiene bastantes años inventada acá en Perú. Entonces, eso es lo que también ayuda a que Chile mantenga una economía bastante fuerte, bastante estable, ¿no? Claro. Exacto, porque si tú revisas el PBI de Chile de algunos años atrás, vas a ver cómo está en Perú, ¿no? Perú está delante de Chile, ¿no? Pero Chile, como bien dices, empezó a diversificar, ¿no? Eso está permitiendo, ¿no? Mantenerse, ¿no? Fernando, o dice Javier Oleski, Milla y Valderrama. Dime. Sí, así es, mire, pues solo para acotar lo que dice lo que dice Fernando, lo que mencionó del limón, del mango, así es cierto. También, ¿quién se esperaba el fenómeno del niño, no? O sea, por ejemplo, el mango supuestamente debe estar floreando, ¿no? O sea, ahorita están proyectando que el mango va a florear recién en diciembre y eso va a ocasionar problemas. Pues no hay un buen estudio, o sea, tenemos un gerente A1, ¿no? En la parte de lo que es de gerencia pública, pucha, haría varias cosas. Pero lamentablemente hay mucha burocracia y muchas cosas, ¿no? Y quedan en stand-by y lo único que se dedican es investigar, ingresan al Congreso un grupo de políticos y el presidente, ¿cuál es lo único que hace? Investiga, tal jurado, tal jurado. Todos los 5 hasta los 3 años, 4 años, solo dedican a investigarnos, su vida el otro. Y los problemas que tenemos o que hay en el Perú no lo priorizan. Ese es
principal problema, ¿no? Como tú dices, hay una mala gestión. Villanueva, Milla y Daniela, ¿no? Que nos van a decir algo, van a acotar, ¿no? Sobre lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, profesor, si puedo hablar, yo quería mencionar que, bueno, desde mi punto de vista, tres son los principales problemas del Perú, que con lo cual tenemos la corrupción, de lo cual ya se ha estado hablando. Definitivamente tenemos un problema sistémico que afecta a todos los niveles de gobierno, afecta a la sociedad y genera un impacto negativo con respecto a la confianza que hay, la inversión externa y entonces, por ende, el desarrollo económico. Después también tenemos lo que es la desigualdad económica, así como la social, que es a pesar de que tiene cierto crecimiento económico en nuestro país, no estamos tan mal como otros, de todas maneras tenemos grandes sectores que siguen viviendo en la pobreza y tienen un acceso limitado a servicios básicos como la educación y la atención médica. Y también, partiendo de esto que acabo de decir, la educación. El sistema educativo enfrenta muchos desafíos con respecto a lo que es calidad y sobre todo acceso. El tema de la pandemia nos puso en evidencia bastante de esto. El hecho de que muchos niños hayan perdido acceso a educación porque simplemente no tenían una manera de poder conectarse de manera remota como algunos sectores de la sociedad sí pudo. Entonces, y aún así, el sector que sí pudo no tuvo un gran avance con respecto a su educación y se estima que realmente están retrasados con respecto a lo que verdaderamente saben. Por lo tanto, deja bastante en evidencia que tenemos una calidad muy pobre y un acceso muy pobre con respecto a la educación. Esos son los tres, desde mi punto de vista, que son los problemas principales del Perú. Gracias, Villanueva. Así es, jóvenes. Cada uno tiene un concepto. Vemos que todos coincidimos en corrupción, ¿no? Falta creo que Mía y Valderrama y luego Emerson. Ahora, ¿me podrían hablar ya de lo que es identificar? Sí, te escuchamos. De cómo identificar y describir los principales problemas ya ahora de una empresa ya. Bueno, justo lo que iba a comentar con respecto a lo que ya mencionado mi compañero Javier con el tema social, también está alineado o se podría decir va de la mano con el tema del desempleo, que en el Perú tiene una tasa bastante alta, tanto en el tema de la informalidad empresarial y en el tema de la informalidad también laboral. Hay muchos criterios por los cuales los emprendedores quizás no toman como prioridad la formalidad y por ende esto incurre o recurre o tiene como consecuencia la informalidad laboral, que viene a ser el tema de los desempleos, ¿no? También gracias o bueno, en consecuencia de la migración extranjera y la migración también de peruanos que van a las principales ciudades del país en busca de oportunidades, pero lamentablemente este problema social hace pues que la mano de obra sea muy baja y pues no alcance los puestos laborales para todos, ¿no? Y también es una desventaja también para el tema de las empresas. Gracias, así es. Ahora, Valderrama. Yo, profesor, yo hablé, Valderrama. A ver, acá sí. no lo ve. Por acá Milla, profesor, Milla. para comentar. Milla. Profesor, queda más que claro que si nos preguntan, creo que de 100 peruanos... El de la empresa, ahora me gustaría que comenten de la empresa, ¿no? O sea, ¿se ve la diapositiva, por favor? Sí. ¿Se me escucha, profesor? Sí, te escucho. Sí, justo lo que yo quería comentar es un caso de empresa, pero particularmente de una empresa pública. Ya está más bien, que claro, adelante. Que para todos los peruanos, si nos preguntan, el problema transversal que tenemos acá es un tema de corrupción, y no solamente desde el punto de vista público, ¿no? Hablamos de microcorrupción, hay muchas investigaciones que hablan de esto, cosas que van desde nuestro comportamiento, desde que somos niños, qué sé yo. Pero yendo de eso, aterrizándolo en la gestión, y tomando el ejemplo de una empresa pública y en la gestión pública, en los proyectos de inversión pública se hacen todos estos trabajos de prefactibilidad. De hecho, me queda claro que es donde más lo hacen y mejor lo hacen también de alguna forma, ¿no? Estos tipos de estudios. Pero yo quería mencionar el caso Petroperú porque es una empresa pública que tiene mucha trayectoria, tiene mucha historia dentro del Perú, pero ya podemos ver
por investigaciones realizadas que los últimos años de Petroperú, y no hablo de los últimos recientes, sino de las últimas décadas quizás, es una empresa que lejos de generar riqueza para el Perú, es una empresa que gasta muchos recursos de los peruanos, ¿no? Y también hay un tema de gestión, justamente, lo que usted mencionaba. ¿Cómo es que realmente en el Perú hace falta gestores que sepan manejar empresas? Al margen de que sea público o privada, si fuera privada definitivamente yo hubiera quebrado y no existiría Petroperú, ¿no? Pero al ser pública tiene esta suerte de rescates que siempre la están tratando de levantar. Pero sí, es un problema de gestión finalmente, ¿no? Gestión dura, ¿no? Gestión empresarial. Es un problema también que pasa mucho. Y eso pasa también por lo que mencionaban otros compañeros. Este es un tema de educación, de formación. Y que quizás en el Perú nos falta también poco de eso, ¿no? Una buena escuela de gestores públicos, privados. Que las hay, no digo que no los hay, no las haya, pero sí. Ese es mi aporte, profesor. Ya, así es mía. O sea, eh, para decirles jóvenes que la gestión, la parte de gestión está debilitado, se ve a grandes rasgos, ¿no? Cuando ustedes, no sé si han visto hace un año o 2 años atrás, cuando cambian de gerente, ¿no? De Petro Perú, ¿no? Dentro de un pata, o sea, pata digo porque no merece llamarse un gerente, ¿no? Un representante, ¿no? De Petro Perú, ¿no? Sacan uno, sacan otro, ¿no? Cada uno con su, o sea, con sus cosas, ¿no? Eso, a nivel político ya sabemos, ¿no? Quién entró, quién salió, por qué, ¿no? ¿Por qué está colocado ahí? Porque si utilizan como su cabeza de batalla, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Si es que hay una buena gestión, todo esto mejoraría, ¿no? Imagínense que ingresaran por meritocracia a o sea, por ejemplo, un presidente, no, un presidente regional, ¿no? O, ¿cómo es? El presidente regional, dicen, ¿no? O sea, cada región que en las elecciones que entran así, ¿no? Personales, o sea, personas por meritocracia. Imagínense un pueblito, pues, si nosotros vamos aquí nomás a Ancas, por la minería, ahí por canon minero, por regalías, hay dinero, ¿no? El dinero está ahí, no saben qué hacer, ¿no? Y dice que buen proyecto, dice, tú vas a tejer, téjeme una gorra y te pago, ¿no? Entonces, a eso han llegado, ¿no? Bárrete la calle y te pago. O sea, no hay personas capacitadas, ¿no? En esos lugares. Si habría por eso digo, buena gerencia, un buen gerente público, estaríamos distintos, totalmente distintos. Pero ahí están. Ahora, creo que faltaba la última persona, que creo que fue, ¿quién fue que levantó la mano? Que está acá lo tengo. Emerson, creo, ¿no? No, Emerson, ¿no? ¿Quién fue? Sí, profesor. A ver, con respecto a lo que es problemas del país, también eso, como se puede decir, coge también problemas de una empresa, pues, ¿no? En la parte social, como ya le habían mencionado algunos compañeros, pues bueno, hay empresas que dejan a veces de invertir o de expandirse en crecer, ¿no? En su crecimiento por estos problemas, pues, ¿no? Uno no sabe, es algo incierto como qué va a pasar. Y también uno de que no hemos tomado en cuenta, que quiero también enfatizar, es la delincuencia, ¿no? Que hoy en día se vive y que todas las empresas están con temor, más las empresas, las pequeñas, pues, ¿no? Donde tienen que pagar cierto dinero para que supuestamente haya una seguridad para ellos, ¿no? Pero todo eso también trae mucho que ver, ¿no? En el sector económico de una empresa, porque parte de las ganancias también va para eso, pues, ¿no? Y es un gran problema en estos momentos. Así es, Emerson. Mira, justo dígame. Ya.
Claro, o sea, también acotar en lo que hizo Fernando, es que, por ejemplo, la tasa de interés de referencia que da la FED a los bancos peruanos mayormente, la tasa activa con la tasa pasiva, pero hay un abismo diferencial, jóvenes. Cuando tú quieres ahorrarte dinero, vas al banco, ¿cuánto ofrecen, jóvenes? Anual, 3%. Y cuando te prestan, ¿cuánto te cobran? No te cobran menos de 15%. ¿Cómo una persona o sea, un negocio pequeño, cómo va a soportar, ¿no? O sea, esa tasa, ¿no? Para prestarse. O sea, tiene que haber un cambio, o sea, una mejora en ese aspecto también, ¿no? Tiene que mejorar, ¿no? O sea, pero si no hay ese tipo de cambios, no va a haber, o sea, mejoría, ¿no? Está bien, ¿no? Y otra mejoría para la informalidad, según mi opinión, es una opinión personal, sería que de 18%, 16% para el Estado y 2% para la persona, para empezar directamente. Con eso podría mejorar, pienso yo. Entonces, es eso, ¿no? Ahora, lo que quería comentar es, ya hoy justo siempre que dicto clases en la mañana, antes de entrar a la universidad me tomo mi juguito, ¿no? Y mi casero del jugo de naranja me dice, profesor, ingeniero, me hace un problema. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vino un chamo, por decirlo así, un chamo, y me dijo, te pago con YAP. Yo le doy mi YAP, mi número salen los datos, y ya pasó como 3, 4 días, le llegó un mensaje, ¿no? Dice, señor tal, usted le voy a llamar más tarde debido a que con lo que hemos pactado del préstamo que le he proporcionado para ver cómo va a pagar, ¿no? Cómo va a pagar, ¿no? ¿En qué tiempo va a pagar la deuda que usted tiene conmigo, ¿no? Y él decía, pero yo no he hecho ningún préstamo. Señor, usted su nombre es tal, o sea, ellos averiguan todo, ¿no? Ahora con lo que es las redes sociales, todo eso es rápido, ¿no? Ya saben dónde nació tu hijo, que esto es así, esto es así, ¿no? O sea, ya ven que también ya no hay antes que te decían, no, te ofrecían la tarjetita, me pide un préstamo, no. O sea, la delincuencia, jóvenes, ya, o sea, busca ramas por donde salir. Y ojo, por eso la sugerencia es que ustedes no paguen con YAP, a no ser que sea una persona conocida. Un taxi, un chamo que está manejando, un colombiano que está manejando un taxi, yapeo, no yapeme, en efectivo. No va a ser como mi casero que está preocupado, yo le he dicho, denúncialo. Pero ya saben dónde viven familia, que hagan eso, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? O sea, ya como, entonces el gobierno lo que debe hacer es simple, ¿no? Por ejemplo, mayormente de lo que salen a hablar de lo que es dónde está, ¿cómo se llama?, de derechos humanos, ¿no? Son gente que, si ustedes ven en la noticia que se sienta, son gente, o sea, las personas que viven en San Isidro, Miraflores, donde que tienen vigilantes, ¿no? O sea, no pasan los problemas que pasan la persona de bajos recursos, ¿no? Ellos nunca van a sacar un proyecto así, porque es fácil, ¿no? El plan Bukele que está aplicando, algunos están de acuerdo, algunos no. Se puede o sea, tener algunas cositas de él, no todo, pero ese problema. Ahorita, el principal problema ahora, según salud mental, o sea, igual que tenemos salud física, salud mental, nos indica, ¿no? Que ahora las personas cuando se incrementan las enfermedades, ¿no? Enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque la persona está preocupada, ¿no? Si van a robar, no van a robar. Estás llegando a tu casa ya. Antes, ¿qué hacían? ¿No? Te robaban y te resistías, te disparaban, ¿no? Ahora no. Un loco te encuentras y te dispara y eso que no has puesto resistencia. ¿En qué estamos? ¿No? Y vemos que el gobierno, y lo único que escuché por ahí una vez que estoy pasando es, yo no soy asesina. Entonces, es un tema, pero claro, entonces, y ustedes se dan cuenta, jóvenes, que el tema también para hacer nuestro negocio, para nuestro proyecto,
tiene que estar contemplado esa realidad que vivimos. Entonces, y tiene que estar contemplado, jóvenes. A eso es lo que yo me voy, ¿no? Contemplado, y ojo con lo que le dicen, ¿no? Y apenas, o sea, una sugerencia de mi parte, que no yapen a personas desconocidas. Van a obtener sus datos, ¿no? Obtienen sus datos, y luego dentro de las redes sociales, ya ahí ya lo van a extorsionar, ¿no? O gota a gota, ahora ya te dan directamente por yape. Dime, Mariano, la última intervención de Mariano. Dime, coméntame. Nada, profesor, en realidad era por el punto que estaba tocando antes, el tema de los problemas que tiene una empresa. Ya. Básicamente yo iba por las pequeñas empresas que muchas veces empiezan a coger proyectos y justamente es la falta de capital de trabajo que presentan, pero aún así se avientan por ganar servicios, ¿no? O pequeños trabajos. Y en corto plazo del proyecto, pues, ¿no? Se dan cuenta que la falta de liquidez es un problema, llegan a caer en préstamos, ¿no? Y viene a ser un déficit, ¿no? Prácticamente, solamente era ese porte. Claro, lo que pasa es que el principal problema de la empresa, jóvenes, es, como estamos viendo la parte tecnológica, ¿no? O sea, no es productivo, ¿no? No es productivo. El sector agro no es productivo. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que el tema también tiene que ver, no hay una integración entre los agricultores. Porque si quieren, estamos hablando de aguaymanto, de exportación de aguaymanto, si yo como pequeño agricultor tengo una hectárea y tengo un pedido, ¿no? De otro país que me dicen tantas toneladas mensuales, ¿no? Yo no puedo, no tengo la capacidad para proveerlo, ¿no? Entonces busco aliados, ¿no? Formo una asociación, ¿no? De esa manera para ser competitivos, ¿no? Pero no hay eso. Entonces, ojo, entonces la falta de productividad, jóvenes, es un tema amplio, ¿no? Inclusive actualmente hay una discusión de productividad, ¿no? Si es productivo o no ser productivo. Así ya se maneja en ese término. ¿Eres productivo o no eres productivo? Nada más. Entonces, y más lo que tenemos, los problemas nacionales y los problemas internacionales, imagínense. Pero estamos mejor que otros países. Que algunos, no todos. Países de Latinoamérica, ¿no? Obviamente. Entonces, con la reflexión de que tenemos que identificar, como ustedes han visto, identifican los principales problemas, y entonces eso les va a servir cuando ustedes hagan su escenario, ¿no? ¿Por qué estoy pensando que el precio que estoy poniendo en proyecto en el escenario pesimista es tanto? ¿Y por qué en el escenario conservador? ¿Y por qué en el escenario optimista es tanto? Porque están contemplando, ¿no? O sea, estamos hablando de productividad, del entorno macroeconómico, ¿no? Problemas propios de la empresa. Entonces, ojo en esa parte. Y a esta parte ya está. Ya, entonces vamos a entrar en esta parte, jóvenes. ¿Se visualiza, jóvenes? Creo que no. Fernando. ¿Y se ve? Sí, profesor. Ahí se ve. Ya, gracias. Muchas gracias por las personas que me están apoyando. Ya, entonces vamos a ver, jóvenes, lo que es estudio de mercado, técnica y proyección de la demanda y la oferta, ¿no? Y los precios. Ya estamos entrando, ya hemos contemplado cómo hemos entrado por nuestra idea, ¿no? Luego vamos a aterrizar nuestra idea, ¿no? Ahora vamos a estudiar nuestro mercado, cómo está, ¿no? El mercado que queremos ingresar, ¿no? Dice, mercado de proyecto, ¿no? Entonces, estudio de mercado, identificación de mercado objetivo, ¿no? Por ejemplo, objetivo ya va directamente, ¿no? Pues, primero sería como ahí también hay una especie de paso, ¿no?
identificar un mercado potencial, ¿no? Potencial. Luego el mercado ya, el más pequeño objetivo, ¿no? A dónde va dirigido, ¿no? O sea, mi producto, ¿no? Y también obviamente tengo que, en esa parte tengo que hacer mi análisis FODA sí o sí, ¿no? Para ver, o sea, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Entonces, ojo, identificación del mercado objetivo, ¿no? Si hay la brecha de demandantes y ofertantes, ¿no? ¿Qué pasa? Hay más ofertantes que demandantes, ¿no? Yo no puedo ingresar, por favor. Tengo que cambiar, ¿no? De lo que es de proyecto, de negocio. Entonces, eso es lo que va a permitir es, tener ingresos, ¿no? Para nuestro proyecto. Los ingresos de nuestro proyecto va a depender de esto, ¿no? Nuestro mercado objetivo y conocer a nuestros competidores, ¿no? Y competidores, entendamos que son aquellas empresas que ya están en el rubro, posicionados. Lo que es identificar a los competidores, vemos cuáles son sus debilidades y nosotros lo podemos transformar en fortaleza. Esa parte en el estudio del proyecto. Ya, aquí, mira, supuestos de los ingresos. Vamos a, justo les comentaba, ¿no? Son supuestos. O sea, no es que, como le decía, ¿no? Profesor, pero ¿qué pasa si es que baja el precio y sube, ¿no? Estamos hablando desde el comienzo que el supuesto es bajo una fecha determinada, el precio está tanto, ¿no? El precio puede variar al día siguiente, ¿no? Entonces, pero, si al día siguiente puede variar, pero ¿cómo se mantiene mensualmente, ¿no? Si varía diariamente, no necesariamente, si sacamos mensual, estamos bien, ¿no? O sea, si se regula al mes, ¿no? Algunos dicen, ya, yo sé, es parte del negocio, no conocen, ¿no? Yo sé que esto va a mejorar. En estas fechas es estacionario, algunos dicen, ¿no? En estas fechas siempre bajan. Necesita contemplado, pues. Entonces, el estudio de mercado permite sustentar los ingresos esperados. ¿Cuánto de ingreso voy a percibir, ¿no? En el mes tal, por ejemplo, digo, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, y lo junta, todo lo junto en un año, ¿no? Un año, ¿cuánto voy a tener? Entonces, ese estudio de mercado me va a permitir eso, ¿no? Y también tiene que ver, ¿no? O sea, esos ingresos también está relacionado con un tiempo, ¿no? Determinado, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, dichos ingresos, como sabemos, dependen, ¿no? De la cantidad a vender, ¿no? Y se representa con un Q que lo sabemos, y el precio unitario de venta, ¿no? Q por venta para tener ese ingreso. Pero ahí vamos a ver nuestro costo de venta, ¿no? Costo de venta. Va a tener, o sea, si nuestra empresa, una empresa en marcha, ¿no? Y ya se calcula, ¿no? Tenemos un inventario inicial, más mis compras netas, menos mi inventario final, ¿no? Yo tengo ya en esta mercadería, ¿no? Ya ahondarnos un poco más allá, ¿no? Pero para el proyecto, profesor, pero yo cómo voy a costear, cuánto es, ¿no? Siempre es un porcentaje del ingreso, ¿no? Ustedes ven, pues, supongamos, ¿no? Ven, me meto en Ferreiros, veo, ¿no? Que su costo de ventas es 30%, ¿no? De los ingresos. Ah, ya. De ustedes, si están en ese sector, obviamente su costo de venta va a ser un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tienen eficiencia operativa, ¿no? Recuerden que están en estudio. Pues siempre tiene que ser mayor, porque ellos ya están en empresa en marcha y representan 30% su costo de ventas. Con eso lo proyectan, ¿no? Igual pueden hacer ustedes, ¿no? Pero sustentando una empresa líder de su sector. Entonces, no, por ejemplo, voy a hacer algo adicional aquí, por favor, un momento, ¿dónde estamos? Aquí. Ahí, Jambo. Ya.
Por ejemplo, a lo que quería llegar es, por ejemplo, de si nosotros, un momento, por favor, depende de la cantidad de horizonte de pena. Ya. Supongamos que nuestros ingresos vamos a tener, como habíamos comentado, de lo que es P por Q, lo que conocemos. Entonces, ya. Ahora vamos a tener nuestro costo de ventas. Y esto está en estado de resultados, ¿no? Estados de ganancias y pérdidas, ¿no? Estado de resultados. Antes llamado estado de ganancias y pérdidas. Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? En su proyecto. Ya. Entonces, el costo de ventas, si tiene una empresa en marcha, y vamos a calcular, ¿no? Inventario inicial más compras netas que se hacen en ese mes, menos inventario final, ¿no? Ya. Ahora, profesor, pero usted me está diciendo que yo no tengo inventario inicial, no es mi proyecto. Voy a tener, ¿no? Aquí, dos escenarios, ¿no? Empresa líder, ¿no? Empresa líder del sector, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque supongamos, ¿no? Que tengamos aquí nuestros ingresos. Entonces, si nuestros ingresos solamente para efectos de explicación, que sean como 100, y nuestro costo de ventas de esa empresa líder es 20%, ¿no? 20%. Entonces, esto de acá es mi margen bruto, ¿no? Ahí está mi margen bruto. Ahora, si vemos que la empresa líder del sector que tiene eficiencia operativa gasta como 20% solamente de los ingresos, entonces nosotros como empresa, como proyecto, entonces vamos a tener ingresos 100 y nuestro costo de ventas porque este de acá es el 20%. Y aquí va a ser, por ejemplo, que sea 40. Y eso no es, espérate, 20%. Pero voy a borrar esto porque mi margen bruto. Ya. Profesor, ¿por qué dice que la empresa en marcha, su costo de venta es 20% y de mi proyecto es 40%? Es que recuerden, jóvenes, que todavía no tienen esta estructura, ¿no? ¿Qué pasa si ellos hacen un buen control de inventarios, ¿no? Y tienen buena gestión en compras? Ah, ya. Entonces, ellos ya, o sea, una empresa en marcha ya tiene eficiencia operativa, entonces eficiente en costos, ¿no? Versus mi proyecto que aún no, ¿no? Ojo, ojo. Entonces, ya. Entonces vemos que el margen aquí es 80. Nuestro margen aquí es 60, es menos, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando ustedes proyectan, dicen el año, por ejemplo, acá ponen año, ¿no? Un momentito.
año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Entonces van a tener, ponen aquí los ingresos, ¿no? Ingresos. Los ingresos. Mi costo de ventas. Menos costo de ventas. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí voy a tener un porcentaje, ¿no? Para proyectar, ¿no? Entonces voy a tener un porcentaje para proyectar acá. Entonces yo proyecto mis ingresos. Y voy a sacar un porcentaje de eso para mi costo de ventas, ¿no? Costo de ventas en el año, o sea, en el año 0 no tengo nada, ¿no? Todo es salida, en el año 1, ¿no? Año 1, año 2, año 3, año 4, hasta el año 10, ¿no?